Hola a todos, bienvenidos a este curso que vamos a lanzar de Smartsheet. O sea, nos hace mucha ilusión el que podamos empezar este gran proyecto, que para nosotros es muy importante y espero que os sirva de mucha ayuda. Queremos daros toda nuestra experiencia que tenemos sobre Smartsheet para ayudaros en vuestros negocios, en vuestras empresas, pymes, aunque seáis autónomos o incluso para vuestra propia economía personal o para vuestros propios proyectos particulares. Queremos enseñaros el potencial y que aprendáis a hacer las cositas bien hechas desde cero con un curso muy completo, analizando desde lo básico de Smartsheet hasta cosas mucho más avanzadas y que nos acompañéis en este día a día, que todas las preguntas nos las hagáis y os haremos vídeos contestando vuestras preguntas. Entonces, vamos a empezar con las partes más básicas de Smartsheet y bueno, no os hago perder más tiempo. Yo soy Chemi Pérez y os voy a acompañar en este viaje, así que vamos allá. Empezamos con Smartsheet. La idea con este curso es que todos aprendáis a manejar Smartsheet de un modo cotidiano y además avanzado incluso, que descubráis esta maravillosa herramienta que no solamente sirve para gestionar proyectos, sino que sirven para muchísimas cosas, para controlar tu negocio, para controlar todas las facetas, tus tareas, tus procesos, tus flujos, tus bases de datos. Quiero compartir con vosotros la gran pasión que tengo por este software, que nosotros utilizamos de modo interno en nuestra compañía desde el nacimiento y lo utilizamos de modo integral, y poco a poco ir enseñándoos los pasos para llegar a construir, el llegar a tener grandes paneles de análisis, de dashboards, con KPIs, con un control absoluto de vuestro inventario, de vuestros tickets de sistemas, de la gestión de usuarios, de los trabajadores, etcétera. Todo lo que necesites en tu empresa que lo puedas integrar con Smartsheet. Por supuesto, no es necesario que utilices Smartsheet absolutamente para toda tu empresa, pero sea lo que sea que tú necesitas, que lo puedas hacer con Smartsheet. Y esto no solo para empresas, autónomos o incluso una persona que quiera controlar su casa, sus gastos personales, su día a día, también puede hacerlo con Smartsheet. Así que aventúrate con nosotros en este curso y vamos allá. Empezamos. Lo primero a lo que llegamos cuando nos creamos una cuenta de Smartsheet es esta ventana en el que tenemos un resumen de qué cosas, pero Chemi, he llegado aquí, no sé qué hacer, no sé cómo puedo meter aquí los datos de mi empresa, no sé cómo puedo crear mis plantillas, mis hojas, etcétera. No pasa nada, vamos a verlo poco a poco. Lo primero de todo, tenemos que ver aquí que en esta parte de la pantalla, aquí tenemos una serie de notificaciones que nos van a ir llegando. Aquí tengo, por ejemplo, un mensaje de notificación de la invitación que he tenido a colaborar con Smartsheet, y aquí tenemos un buscador, nuestro sistema de carpetas y otros botones que poco a poco iremos viendo. ¿Qué es lo que nos interesa ahora mismo? Estos dos botones, la lupa para buscar contenido, ahora no hay nada porque es una cuenta vacía, y también nuestra carpeta. Entonces vamos a la carpeta para examinar esta estructura. Smartsheet tiene una estructura de navegación por carpetas bastante interesante, ¿no? Que es muy típica de Windows y de otros productos como SharePoint, como OneDrive, Box, etc. Pero es que además de todo esto, Smartsheet es un software que mucha gente me dice, esto es como un Excel para meter datos, pero no. Smartsheet, lo primero que tenemos que tener claro es que no es un Excel, ¿vale? Es una mezcla entre podríamos decir que es una mezcla entre un Access y un Excel. Bien, vale. ¿Qué es lo que ha hecho Smartsheet? Ha cogido toda esa interfaz de Excel para que sea amigable para la gente, una estructura de hojas, de filas, columnas, ¿vale? Ese formato, pues porque es vistoso, pero es infinitamente mucho más potente. De hecho, el gran error que comete la gente es utilizar Smartsheet como un Excel. Y no es así, para nada. Smartsheet nos da todo el potencial de Excel, añade muchas cosas que lo podemos utilizar como una base de datos y además nos pone por encima una capa para introducir datos mediante formulario, nos pone una capa que son esos paneles para poder visualizar la información, que es el gran problema que tiene Excel, por así decirlo. Pero es que nos da todo el potencial de las bases de datos relacionales y podemos tener una estructura muy sólida. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es cómo se estructura aquí esta estructura, por así llamarlo, de carpetas. Vemos dos zonas importantes. Primero, las hojas. Aquí quiero tener muy claro que esta zona de hojas es una zona personal donde cuando te descargas plantillas o haces según qué cosas, aquí te mete información. Pero esto no es la zona colaborativa donde tus compañeros pueden ver el contenido que estás compartiendo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es trabajar en los espacios de trabajo. Y aquí en los espacios de trabajo, esto es la primera clave para entender cómo funciona Smartsheet y es su forma de compartir las cosas. Lo veremos más adelante cuando se explique cómo hace Smartsheet para compartir archivos, para compartir ficheros, hojas, paneles, informes, etcétera. Poco a poco vamos a ir viendo las cosas de modo progresivo en este curso, pero vamos a empezar por ver cuáles son los tipos de objetos que tenemos en Smartsheet y cómo estructuramos. Lo primero de todo, vamos a partir de la base que estamos en nuestros espacios de trabajo, que es donde está nuestra información. Vamos a crear un entorno de pruebas, así que yo hago clic derecho, crear espacio de trabajo, y voy a crear, por ejemplo, curso Smartsheet básico. ¿Por qué lo voy a llamar curso Smartsheet básico? Porque luego vamos a crear estos espacios de trabajo que se llamen más avanzados, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a meter todo nuestro contenido. Para todas las personas que estáis aprendiendo a utilizar Smartsheet, os recomiendo siempre que también os creéis un espacio de trabajo de pruebas, ¿vale? Pruebas.
laboratorio de pruebas, llamadlo como queráis. ¿Por qué? Porque cada vez que queramos hacer cosas, si todavía no nos sentimos cómodos con Smartsheet, con las fórmulas, con crear los contenidos, nos da miedo romper algo, lo mejor es hacernos una copia en las pruebas, trabajamos en las pruebas y una vez que funcione, lo metemos en ese grupo de trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por un lado tenemos dos espacios de trabajo independientes que podemos compartir con personas diferentes para que unas personas vean un espacio y otro. Por ejemplo, estamos en una empresa, tenemos un espacio de trabajo para contabilidad, un espacio de trabajo para el departamento de personas recursos humanos, otro para el de operaciones, otro para el comercial. Entonces podemos tener diferentes espacios de trabajo y así cada departamento solamente ve su información y no ve la información mezclada de otras personas. Nadie ve lo que no tiene que ver y la información está siempre segura, no está comprometida, respetamos la protección de datos. Como estamos trabajando ahora mismo pruebas, vamos a hacer en nuestra carpeta de pruebas una carpeta nueva, ¿vale? Y le voy a poner mi nombre, Chemi, ¿vale? Y así yo, el usuario Chemi, voy a hacer todas mis pruebas dentro de mi carpeta con mi nombre de usuario. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a explicaros las cosas del curso y luego poco a poco en este curso Smartsheet básico y en los diferentes niveles os iremos metiendo el contenido para que lo vayáis viendo, ¿vale? Lo primero de todo es ver cuáles son los tipos de objetos que tenemos en Smartsheet. Básicamente, en este momento en el que estamos aprendiendo de modo básico, tenemos tres tipos de objetos. Hay muchos más en Smartsheet, mucho más avanzados, pero como es una cosa un poco más compleja, vamos a empezar por lo básico. Los tres tipos de objetos que tenemos son las hojas, los informes y los paneles. ¿Y qué es cada cosa explicado de un modo sencillo? Las hojas son nuestras bases de datos, como las hojas de Excel, por intentar hacer ese símil de Excel, ¿vale? Pero recordemos, Smartsheet no es Excel. Entonces, estas hojas es donde vamos a almacenar todos nuestros datos y donde tenemos que pensar en crear esa estructura de base de datos relacional, de tener diferentes contenidos que se vayan entrelazando entre ellos y donde esté toda la información. Aquí yo soy un amante de los datos y un friki del dato, entonces cuantos más datos cojamos, mejor será, más fácil será que podamos mostrar las cosas, representarlas y tener más información, más KPIs, más gráficos y más todo. El segundo elemento son los informes. Y los informes son esas capas gráficas que nos permite ver una hoja, ¿vale? Pero en la que estamos acotando lo que queremos que vea la persona. Entonces, imaginad que tenemos una hoja, una base de datos, y en esa hoja tenemos el listado de los trabajadores, con sus puestos de trabajo, con sus responsables, pero también tenemos sus datos bancarios, su teléfono personal, su email, su DNI, y esos son datos que no queremos compartir con otras personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo vean otras personas? Uno de los grandes errores que he visto yo en muchísimas empresas es que solamente utilizan las hojas, crean su hoja como si fuera un Excel, como acabo de decir, tienen esos datos y los datos que no quieren que se vean los ocultan y hacen columnas ocultas para que no los vean y todo el mundo trabaja sobre las hojas. Y eso es un gran error, porque gente, aunque puede desocultar esas hojas, ver esa información sigue estando ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Proporcionamos un sistema de informes, ese informe lo que hace es una capa superpuesta que ponemos, bebe de los datos de la hoja, pero solamente le mostramos los datos que queramos que vea, pues el nombre, el apellido y el puesto de trabajo y el responsable, pero no vemos ni el DNI, no vemos la dirección, no vemos la cuenta bancaria, no vemos nada más. Entonces, le estamos mostrando la información a qué queremos que vea a la persona que nosotros queramos que vea esa información. Porque esto además nos permite una ventaja. ¿Qué pasa si queremos que vea los datos de las personas del departamento de contabilidad para que vean el número de cuenta, pero que no vean nada más y queremos que para otro departamento, me lo invento, el comercial, queremos que vea los datos de la persona pero no la cuenta bancaria? Claro, y tenemos una única hoja. ¿Qué hacemos? Ocultamos columnas, las mostramos, vamos cambiando. Es un caos. Pues entonces tenemos nuestra base de datos y hacemos un informe para contabilidad con el número de cuenta para que pague las nóminas y otro informe para el departamento comercial con los datos del trabajador del departamento en el que está. Y así tenemos dos informes, una única base de datos y de la misma base de datos visualizamos dos cosas de modo diferente para dos tipos de personas diferentes. Esto es uno de los grandes potenciales de Smartsheet. Y el tercer elemento que nos queda son los paneles, que en los paneles vamos colocando los widgets que queremos que vean, los informes, los KPIs, los indicadores, los gráficos, toda esa información. Y aquí en este curso os vamos a enseñar a hacer paneles de Smartsheet bestiales que perfectamente muestren toda la información que necesitáis. Vamos poco a poco y vamos a crear estos contenidos básicos. Sobre nuestra carpeta de nuestro espacio de trabajo, clic derecho, también podemos utilizar aquí el botón de crear, ¿vale? Yo hago clic derecho, cuadrícula, una cuadrícula sería una hoja. Pues aquí voy a llamarle, pues bueno, dejo el nombre de nueva hoja. Aceptar. Además hemos dicho que tenemos informes, fijaros que aquí hay muchos más elementos, lo sé, pero nos vamos a basar en cuadrículas, en informes y en paneles. De momento, más adelante veremos proyectos y otras cosas. Creamos aquí nuestro informe, lo llamamos nuevo informe y mantenemos esta estructura, ok. Y hemos dicho que también creamos un panel, nuevo panel.
ya tenemos nuestros 3 objetos creados, ¿vale? Vamos a empezar por la hoja y en el curso de hoy vamos a ver una hoja y en los cursos siguientes veremos cómo hacer informes de estas hojas, veremos cómo hacer paneles con toda esta información, veremos cómo hacer hojas que se crucen los datos y hacer cosas muy chulas, poco a poco. Abrimos nuestra hoja. Vale, aquí tenemos nuestra hoja y como puedes ver es muy parecida a un Excel, pero no es igual, recuerda. Vamos a reducir esta pantalla, porque estos son los elementos que tenemos en nuestra carpeta y así ampliamos la zona de trabajo. Bien, ¿qué podemos hacer en nuestra hoja? Muchísimas cosas, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco viendo las partes importantes y lo dicho, en las futuras lecciones profundizaremos con las cosas concretas. Ahora vamos a hacer un vistazo por encima. ¿Qué es lo primero que tenemos aquí en esta estructura? Lo primero que tenemos aquí es la columna primaria. Fijaros que todo llama columna 2, 3, 4, 5, pero hay una que llama primaria y además tiene aquí una guía de información. La columna primaria es, pues para los que tengáis conocimientos de base de datos, lo que llamamos la clave primaria. Para las personas que no tenéis conocimientos de bases de datos, os lo voy a resumir de un modo muy fácil para que todos lo podáis entender. Imaginad que esto es una hoja con los nombres de los trabajadores de nuestra compañía. Si aquí nosotros, por ejemplo, yo me pongo a poner la clave primaria, nombres de personas, por ejemplo, Ana, José, Miguel, Juan. Por aquí tenemos que pues Ana Pérez, José Martín, Miguel Gómez. ¿Qué puede darse circunstancias? Aquí puede haber otro Juan Gómez, ¿vale? Pero fijaros que aquí puede haber una Ana González, ¿vale? Sí, estoy tirando de apellidos tópicos a tope. Vale, imaginad que tenemos esta base. ¿Cuál es el problema? Que, entre comillas, problema. Aquí, de cara a Smartsheet, problema ninguno. ¿Dónde está el problema? Para la gente IT, para la gente que utiliza bases de datos de un modo más profundo, para la gente maniática como yo soy muy maniático, ya me conoceréis. El problema que tenemos aquí es que en nuestra columna primaria se están repitiendo dos nombres. Hay dos personas que se llaman Ana. No pasa nada porque tengamos dos trabajadores que se llaman igual. Incluso podría darse la cuestión de que el apellido fuera igual. Para entender dónde vienen los problemas, imaginémonos que aquí tenemos una columna que aquí es el color favorito de cada persona. A ti el rojo, a ti el verde, a ti el azul, a ti el amarillo, a ti el rosa. Vale, ¿qué problema podemos tener aquí? Imaginad que yo quiero saber, le pregunto a Smartsheet, ¿no? Porque tengo aquí un sistema de paneles y tal informes. Oye, ¿cuál es el color favorito de Miguel? Ah, pues Smartsheet vendría aquí. Vale, el color favorito de Miguel es el color azul. Pero yo también le puedo preguntar, oye, ¿cuál es el color favorito de Ana? Y claro, si yo le pregunto a Smartsheet cuál es el color favorito de Ana, vendrá aquí y me dirá, ostras, Ana Pérez y Ana González. No sé. No sé de quién es la persona. Lo más probable que haga Smartsheet, devolverme el valor de la primera Ana que encuentra y me diga el rojo. Pero a lo mejor yo no quiero saber el color de Ana Pérez, quiero saber el de Ana González. Entonces, ¿cómo distinguimos esto? Pues sí, le podemos preguntar, oye, pues si sabemos el apellido, pues le pregunto el del nombre y el apellido. Pero claro, ¿qué pasa si aquí tengo yo otro Juan Gómez, que le gusta el negro? Yo le pregunto, dime el color favorito de Juan Gómez, pero es que perfectamente puede haber dos personas que se llamen igual. Entonces, para poder distinguir a las personas, y aquí estamos hablando de personas, pero vamos a estar hablando de cualquier tipo de cosa, de objetos, de coches, de casas, de ordenadores, de cualquier cosa que tengamos en nuestro Smartsheet, de movimientos bancarios, de préstamos, cualquier cosa, ofertas, contratos. De paso, aprovecho para meteros un concepto. Para Smartsheet, cada fila es un registro, pues las formas de distinguir un registro de otro es mediante esta columna primaria. Y la columna de primaria debería ser una clave única, una clave primaria, que no se repita. Y me diréis, hombre, Chemi, pues vale, genial. ¿Cómo podemos distinguir a todas las personas? Pues por el DNI, ¿no? Pues vale, pues aquí podríamos tener los DNIs de las personas, ¿vale? Me estoy inventando los números, como podéis ver. Pero aquí es otro de los errores que comete mucha gente. La gente empieza con este orden, pero aquí estaríamos haciendo ya mal las cosas. Creando una columna del DNI, que ese es el identificador único de una persona, cuando habría que ponerlo en la columna primaria. Y os puedo asegurar que cuando nos contratan muchos clientes, os podría decir que el 99% de nuestros clientes, cuando entro a ver sus estructuras de Smartsheet, están las hojas mal creadas precisamente por esto, porque las columnas primarias no las utilizan correctamente, ¿vale? Y me encuentro muchas veces que la columna primaria es el nombre, luego aquí el apellido y el DNI lo ponen en una columna cualquiera. Y esto es un gran error desde el punto de vista de las bases de datos. Entonces, yo aquí os quiero enseñar una base muy sólida de saber trabajar bien con Smartsheet y que aprendáis a hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en una situación así? Pues aquí, haciendo doble clic en nuestra columna o haciendo clic derecho, editar propiedades o en los tres puntitos, ¿vale? Yo me gusta hacerlo con el doble clic. Directamente le podemos decir que esto se llama DNI, porque es la columna primaria. Y estamos hablando de personas, pero si estáis hablando de coches, una columna primaria podría ser el número de bastidor.
o la matrícula, pero ya sabéis que puede haber trapicheos con la matrícula. Pero es lo mismo que, por ejemplo, tenemos un inventario de ordenadores, por ejemplo, pues entonces esa clave primaria sería el número de serie del ordenador. O tenemos una serie de ofertas, ¿no? Pues entonces las ofertas que hacemos a nuestros clientes, pues el identificador sería pues un código único por oferta, porque tenemos que codificar las cosas. Entonces, en hojas en las que no sepáis qué poner de clave primaria, una de dos, o la dejáis en blanco totalmente si no es relevante para vosotros, pero si sí que es relevante para vosotros y no se os ocurre qué podéis utilizar, cread una columna, una numeración automática, ¿vale? Creéis una columna de numeración automática, podéis programar cómo queréis que se numere, o haced una fórmula, que esa fórmula calcule un código en base al algoritmo X. Entonces la historia es que creéis, o con una fórmula o como sea, un código único para esa persona. Pues por ejemplo es típico también de las bases de datos numerarlos. El registro 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ya está, ¿vale? Y se numeran y así los identificas. Imaginad que es un videojuego, que tenéis todos los, yo que sé, un videojuego de fútbol, que tenéis los equipos, los clubes, los jugadores, pues los jugadores identificador, pues a lo mejor sería el código, pues el 1, el 2, el 3, el 4. Y cuando tú quieres llamar a un jugador, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi, pues no buscas a Leo Messi, buscas al jugador 1, 2, 3, 8. Y el Cristiano Ronaldo no es Cristiano Ronaldo, es el 733. Pues llamas al 733 y desde ahí se van trayendo los datos de las cosas, ¿vale? Así es como funcionan las bases de datos. Entonces, dicho esto, pues aquí tenemos nuestra columna de DNIs y aquí ya nos está cambiando la estructura. Aquí ya sí que pondríamos el 1, 2, 3, ¿vale? Pondríamos DNIs. Y voy a aprovechar que vamos explicando las siguientes columnas para entender que las columnas tienen formato. Si os fijáis, yo cuando hago doble clic en la primaria me dice que es de texto número, no me deja cambiarla y ya está. Es decir, aquí solamente podemos poner textos o números. O fórmulas. Aquí no lo pone, pero yo aquí puedo construir una fórmula que me calcule cosas. Pero sin embargo, si yo hago el doble clic en la columna 2, ¿vale? Yo aquí lo voy a llamar nombre, pero me da una serie de opciones. Entonces, todas estas opciones las vamos a ir viendo ahora poco a poco. Bueno, esto lo vamos a llamar apellido. Voy a aprovechar que están escritos los apellidos. Me traigo, por ejemplo, la columna 4, que eran los nombres. Le llamo nombre. Y aquí tendríamos Juan, Pedro, Antonio, María, Eva, Silvia. Y luego por aquí tendríamos el color favorito. Me lo invento, ¿vale? Pero aprovechando que tenemos aquí el color favorito, vamos a aprovechar una serie de otros tipos de formatos de columna. Entonces, por ejemplo, este color favorito podríamos crear una columna de tipo símbolo. Y fijaros, en las columnas de tipo símbolos tengo muchas opciones diferentes. Tengo smileys, tengo corazones, tengo como enseña el wifi, tengo estrellitas para las valoraciones que queda muy chulo, flechas de colores, estados de barra de carga, flechas, vale, y aquí tengo un pequeño juego de colores. Solamente tengo estos 4 colores, no salen todos, pero bueno, pues podríamos poner que fuera de este tipo. Y yo ya aquí, si os fijáis, bueno, me ha puesto estos automáticamente porque estaba el nombre puesto, pero yo aquí puedo seleccionar los colores que yo quiera, ¿vale? Vale, ya tendríamos nuestra columna de tipo símbolo, pero aquí podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, me puedo inventar fecha de inicio de relación laboral, ¿no? Y hacemos un formato fecha. Automáticamente me está detectando, fijaros que esta columna es de tipo fecha y yo quiero decir que esta persona entró el 1 de septiembre, domingo, sí, venga, el domingo a trabajar, te fastidias. Esta persona entró el 2 del 9, esta persona ha entrado hoy a trabajar, esta persona va a entrar... Mira, lo voy a poner, porque así, en el próximo vídeo haremos una formulita sobre esto que nos calcule cosas. Que entra a trabajar el 1 de octubre, esta persona entró el 1 de julio y esta otra persona entró el 9 de mayo, ¿vale? Y aquí ya tenemos fechas de inicio de nuestras personas. Podemos crear una columna, por ejemplo, de lista desplegable. ¿Cómo podemos llamar esta columna? A ver, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, sexo, ¿no? Vale, y aquí podríamos tener hombre, mujer, ¿vale? Y aquí podríamos estar seleccionando, pues tú eres hombre, tú eres hombre, tú eres hombre, mujer, mujer y mujer. Y fijaros que estamos activando una lista desplegable para seleccionar cosas. Más cosas que podemos hacer en nuestras columnas. Podemos tener listas de contactos, que en esta lista de contacto, por ejemplo, diríamos responsable. Y aquí nosotros podríamos decir que automáticamente detecte las personas que son responsables de estas personas. Me los voy a inventar los contactos. La parte positiva que tiene Smartsheet es que en los contactos, por protección de datos de mis compañeros, pues evidentemente no lo muestro, pero aquí podríamos tener una dirección de correo. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría tener, fijaros, yo aquí me he inventado una serie de correos electrónicos. Y la parte positiva
Estos correos no existen, me los he inventado. La parte positiva de estos correos electrónicos que me he inventado es que Smartsheet nos permite, si os fijáis aquí, una sección que pone automatización, nos permite crear flujos de trabajo de modo que si ocurren X cosas en mi hoja, X cosas en mis informes, X cosas en mis paneles, se pueden lanzar X automatizaciones. Por ejemplo, me lo invento. Aquí tenemos una persona que se va a incorporar el 1 de octubre. Pues yo, dentro de 15 días, pues yo puedo poner un aviso automático que el día de antes de alcanzar esta fecha, ¿vale? Hago una automatización que el día de antes de alcanzar esta fecha, al responsable de esta persona le llegue un aviso avisándole, hey, mañana se incorpora este trabajador nuevo, tienes que hablar con él, agendarte una reunión, bla, 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 lo que sea. O por ejemplo, yo aquí creo una columna, fijaros, voy a crear una columna de tarea hecha. Me lo invento. Sé que aquí no tiene mucho sentido hablar de tareas, pero simplemente son conceptos. Y tenemos una casilla de verificación, un check. ¿Qué podríamos hacer? Lo mismo aquí, una automatización, de modo que cada vez que una persona marque aquí algo, le avise a su responsable. Por ejemplo, Eva González marca esto como tarea hecha y yo puedo tener una automatización que avise a su responsable, a lucas.a, diciéndole que ha acabado esta tarea y que está finalizada. Entonces aquí ya empezamos a ver el potencial que tiene Smartsheet con cosas que podemos hacer. ¿Qué más columnas podemos crear? Pues mirad, ahora vamos a crear una columna de tipo numeración automática. ¿Os acordáis que os he dicho que si no tenéis ese DNI, ese identificador único, tenéis que crear algo? Pues aquí podemos utilizar estas numeraciones automáticas, ¿vale? Entonces aquí pongo numeración automática y empezamos a crear esta estructura. Para empezar, tenemos que analizar cuántos registros podemos tener. 100, 1000, 10.000, por ejemplo. Yo me lo imagino tener un máximo de 10.000 registros, ¿vale? Pues vamos a ponerle 4 dígitos, del 0 al 9999, para alargar 10.000. Y que empiece por el número 1. Pero es que además puedo añadirle cosas, por ejemplo, un prefijo. Pues mi empresa es Iber, IB, pues que me ponga IB por delante. Y además un sufijo, pues por ejemplo, un sufijo en función del año. Pues pongo con una llave year, ¿vale? Y aquí me pondría 24. Si le digo el year, o sea, los 4 dígitos de year, me pondría 2024. Podemos hacerlo también con el mes. Pues por ejemplo, yo me ponga el año, acepto, le doy a guardar y fijaros lo que pasa. ¿Veis? Me ha puesto ese IB, me los numera del 13 al 18, para que detecta que ya han existido 12 números anteriormente, ¿vale? Y me está poniendo el 2000. Podemos hacer aquí, que son cosas muy útiles. Tenemos, por ejemplo, el creado por, ¿vale? Tenemos la columna creado el, fecha de creación, que si yo le guardo, aquí nos va a decir la persona que lo ha creado, ¿vale? Ahora estoy diciendo que lo ha creado el usuario es más y arroba bla bla bla, y que lo ha creado el día tal a la hora tal, ¿vale? Vamos. Y hasta aquí esta primera lección, este primer vídeo de este curso básico que os estamos haciendo para Smartsheet. No os perdáis el próximo vídeo y si os ha gustado lo que os hemos enseñado, ya sabéis el truco. Suscribiros al canal, dadle a la campanita para enteraros de los próximos vídeos que vayamos subiendo y poco a poco vamos a analizar qué más cosas podemos hacer con una hoja, muchos trucos para ayudaros a mejorar en vuestros procesos y lo que os he dicho, hacednos preguntas que os contestaremos con vídeo, ¿vale? Gracias por estar ahí y nos vemos pronto, amigos.